Hola, Dios les bendiga. Bienvenidos a la clase número 4 de la materia de Pentateuco. Vamos a ver este día el libro de Éxodo. Con ese libro vamos a comenzar. Concluimos, ¿verdad?, la clase anterior hasta el capítulo 50 de Génesis. Así que ahora comenzamos con Éxodo. En su material dice, Éxodo en hebreo se deriva del primer versículo del libro, que justo dice, estos son los nombres de. Esa es en hebreo y a menudo abreviado con los nombres. La palabra éxodo, que también proviene del griego y significa salida, ¿verdad? Tenemos dos opciones acá, una es en hebreo y la otra es en el griego. Dice que el tema principal del libro es la salida de la nación de Israel de la esclavitud en Egipto. Yo creo que la mayoría de nosotros pues ya hemos estudiado o hemos escuchado o hemos leído parte de esta historia, ¿verdad? ¿Qué es lo que sucede acá en el Éxodo? Dice, este tiene relación, el libro, con los demás libros porque es un eslabón indispensable porque, por esa razón, ¿verdad? Porque hace un enlace súper importante. Por eso se le llama el corazón del Pentateuco. La religión de Egipto era politeísta. ¿Qué significa eso? Que elevaban cultos, ¿verdad?, a varios dioses. Entre ellos tenemos al dios del sol, dios de la luna, dios del río Nilo, a ciertos animales, algunas aves, como el toro, el gato, el cocodrilo, la rana y la serpiente. Dice que también atribuían a los dioses la fertilidad de la tierra y de los animales, la victoria o derrota en la guerra y las crecientes del Nilo. Creían en la inmortalidad y tenían un dios que se llamaba Osiris, que ese dios lo que simbolizaba para ellos era esperanza. La fecha aproximada dice que fue más o menos entre el 1450 y en el 1200 antes de Cristo. Dice que Israel ya estaba erradicado en Canaán en el año 1220 antes de Jesucristo. El propósito y el mensaje de este libro relata cómo la familia del Génesis llegó a ser una gran nación. Registra además dos eventos súper trascendentales. Uno es la liberación, ¿verdad?, que tuvo el pueblo de Egipto y la entrega del pacto de la ley en el Sinaí. Dos eventos sumamente importantes y que creo que ya más o menos tenemos nosotros una idea de esto. Éxodo también es llamado el libro de la redención porque el pueblo no es solamente liberado, dice, sino también lo redime por sangre, simbolizado en el Cordero Pascual, que es un símbolo profético del sacrificio de Cristo. Eso lo vemos en Lucas 22, del 7 al 20. El autor y la fecha, pues Moisés. Dice que estaba bien capacitado para escribir, pues lo educaron en la casa del faraón durante los primeros años de su vida. ¿Recuerdan ustedes, verdad, ese momento en el que él vivió literalmente en la casa del faraón? El tema principal del libro es la redención del pueblo y la transformación de ese pueblo que se convirtió en una nación, en algo grande. Se divide en tres partes. Es que Israel es liberado, Israel viaja al Sinaí e Israel en el Sinaí. Ese es como el resumen, ¿verdad?, de cómo estamos dividiendo la historia aquí en el libro del Éxodo. Y así son los capítulos, ¿verdad? Vamos del 1 al 15, del 15 al 18 y del 19 al 40. Si hablamos un poco de la primera parte, que sería que Israel es liberado, aquí en Éxodo del capítulo 1 al 4 vemos una historia sumamente importante y es cómo surge un caudillo. Dice en el capítulo 1, aproximadamente han transcurrido 300 años desde la muerte de José y el pueblo de 70 hebreos. Este pueblo ahora era más, ¿verdad? Se había multiplicado, siendo esclavo, temido y odiado por el rey egipcio. La situación política cambió, los Hicsos fueron expulsados y el Alto y Bajo Egipto volvieron a unificarse. Gosén podría ser una puerta de entrada para inversores al aliarse con los hebreos y derribar a los egipcios.
Y ese era el temor de ellos. Ellos veían que el pueblo de Israel estaba creciendo. No solamente eran 70 personas como las que habían llegado al lugar, sino que se habían multiplicado. Y obviamente pues la gracia de Dios estaba con ellos, ¿verdad? Y habían logrado hacer grandes cosas en el espacio que le habían designado a ellos. En el capítulo 2, Moisés figura junto a Abraham y a David como uno de los 3 más grandes personajes del Antiguo Testamento. Sumamente importante hablar de Moisés ahora en día es hablar de alguien que, aunque no fue perfecto, sí dejó una huella enorme en el Antiguo Testamento. Dice que él tuvo varios oficios. Fue libertador, dirigente, mediador, legislador y profeta. La preparación de Moisés se evidencia paso a paso. Fue criado en un lugar piadoso durante más o menos de 5 a 7 años. ¿Por qué? ¿Se recuerdan ustedes el momento en el que llaman a la mamá de Moisés para poder criar a su propio hijo? Porque si no hubiese sido así, él hubiera muerto, ¿verdad? Por eso la mamá lo puso en una canastita, súper como impermeable, podríamos decir, ¿verdad? Con las cosas de antes, ¿verdad? Por supuesto. Y ahí fue donde lo encontró la hija del faraón. ¿Y qué hizo la hermana de Moisés? Ir a llamar a la mamá. Y durante ese tiempo vivió con su mamá. Es decir, yo creo, y siempre lo he entendido así, que los primeros 5, 6, 7 años de vida de una persona, de un niño, son muy trascendentales porque se forman en ellos valores, se forman en ellos muchísimas cosas, como el hecho de empezar a escribir y aprender idiomas. Hay tantas cosas que se puede hacer. Y Moisés fue educado por su mamá y conociendo las cosas, ¿verdad?, del pueblo hebreo. Dice que ahí le fueron enseñadas las tradiciones de su pueblo, que no se le removieron con el paso del tiempo. Fue educado en el Palacio de Egipto después de ese tiempo y adquirió experiencia en el desierto. Dice, al inicio daba muestras de arrogancia, pero después tuvo comunión con Dios y llegó a conocerlo personalmente. Y fue ahí donde aprendió a confiar en Él y no en su propia fuerza. El llamamiento y la comisión de Moisés la vemos en los capítulos 3 y 4 del Éxodo. Primero Dios informó a su siervo lo que iba a hacer y luego confirmó su palabra. Pero para Moisés no fue fácil porque él se sentía incapaz. Como creo que muchos de nosotros nos podamos sentir en algún momento, alguien nos dice, mire, comparta algo de la palabra con nosotros. Y es como nos bloqueamos, se nos olvidan todos los versículos bíblicos porque ya ha pasado, creo yo. Y es por nuestros nervios, es por cómo nos sentimos, ¿verdad? No es que no queramos predicar, no es que no queramos hacer algo, pero a veces, como dicen normalmente la frase que ocupan, los nervios lo traicionan a uno. Es algo con lo que nosotros tenemos que aprender, ¿verdad? Porque no dejamos de ser seres humanos cuando estamos dentro de una congregación o dentro de un grupo en el cual nosotros estamos compartiendo la palabra. Dice que Moisés presentó 4 excusas. Uno, ¿verdad? Moisés estaba aprendiendo a confiar en Dios. Es decir, él en algún momento quizás dudó y dijo, bueno, yo voy a ir, pero ¿y si Dios no me respalda? Me imagino, o sea, esto es una apreciación mía, ¿verdad? No es lo que le dice la Biblia, pero somos seres humanos y yo creo que podríamos a veces en algún momento nosotros tener nuestras dudas. Entonces, una de las cosas que le iba a decir al faraón es que cuando le preguntara quién me envía, entonces le iba a decir que le envió el yo soy. Eso lo vemos en Éxodo 3:11. En el nombre de quién, ¿verdad? Aquí está el yo soy. Justamente eso es lo que le indicaba, que tiene existencia en sí mismo y que no depende de otros. Eso es lo que indica el yo soy. Es sin restricción como el fuego en la zarza que ardía y no se consumía. Porque él tenía que saber quién era, o sea, estar totalmente seguro quién era quien lo enviaba. El número 3, los israelitas no creerán, le dijo que yo soy el mensajero de Dios. Eso se lo mencionó en el 4:1.
Jehová le concedió 3 señales a Moisés para demostrar su poder. Es decir, que estas señales no solamente eran para el pueblo de Egipto, sino que para el pueblo de Israel, para que vieran el respaldo que Moisés tenía. Porque cómo iba a ser que un egipcio, porque algunos probablemente no conocían toda la historia de Moisés, como decía, cómo alguien que está en Egipto va a libertarnos a nosotros, que Egipto nos tiene esclavos. Entonces, de alguna manera tenía Dios que respaldar la vida de Moisés para poder mostrarle no solo a los egipcios, ¿verdad?, sino también a los hebreos. Dice que la serpiente que formaba parte de la corona de los faraones y era un símbolo de poder. Bueno, ya habíamos hablado, ¿verdad?, que para ellos la serpiente era como uno de sus dioses prácticamente. En esto se tiran las varas al suelo y las varas, ¿verdad?, se convierten en serpientes. Pero también los magos y hechiceros que tenían tiraron sus varas y se convirtieron en serpientes. Pero las serpientes de Moisés se comían las otras serpientes. Ahora dice que también la lepra fueron otra de las señales, ¿verdad?, donde él mete su mano, ¿verdad?, en la túnica, en el manto, lo que él tenía ahí, ¿verdad?, y sale con lepra, luego la vuelve a meter y sale sin lepra. Es como, la lepra era como la peor enfermedad que podía haber. Nadie se juntaba con esa persona, totalmente la rechazaban. Entonces era prueba de que Dios estaba con la vida de Moisés. Y la otra era el agua, que representaba el río Nilo, el dios de Egipto, fuente de su vida y su poderío. Allí, de verdad, para ellos el Nilo era lo máximo. Bueno, sigue siendo hasta ahora en día, ¿verdad? Pero Dios le mostró a Moisés, le mostró a los egipcios y al pueblo de Israel que él era Dios. No tiene facilidad de palabra, le decía. ¿Por qué? Porque muchas veces esa es como nuestra excusa. Yo no puedo hablar, a mí se me olvidó todo. Dice que Dios designó a Aarón como un vocero de Moisés, su hermano. Le hizo comprender a Moisés que le alegaba impotencia a un Dios omnipotente. Pero Moisés, y es entendible, y quizás no estoy excusando a Moisés, pero era entendible, estaba empezando a conocer a Dios. Pero Dios no lo dejó y nunca le reprochó el hecho de que le costó y dudó de él por un momento, pero Moisés fue un hombre que hizo grandes cosas para Dios, porque fue muy obediente después. Dice, contestadas sus excusas, Moisés aceptó su llamamiento y nunca más miró hacia atrás. Y ahí dio comienzo a una misión, volviendo a Egipto. En el capítulo 4 al 26 probablemente se refiere a hacerlo enfermar hasta el punto de morir. Y se explica que es como una advertencia de circuncidar a su hijo, porque era parte de las costumbres que tenía el pueblo hacerlo así, y Moisés no lo había hecho. ¿Por qué Dios exigió fiesta de 3 días cuando iban a librarlo perpetuamente? Probablemente estaba probándolo en una petición tan pequeña, sabiendo de antemano la dureza de su corazón. Tenemos aquí el conflicto de Faraón, donde dice aquí que hubo dureza en el corazón de Faraón. Los faraones eran vistos como hijos de Ra, el dios solar de Egipto, de manera que Faraón se consideraba a sí mismo como un dios. Faraón se burló de Moisés y Aarón diciéndoles que la razón de celebrar fiesta era por estar ociosos. Por lo tanto, hizo más gravoso el trabajo, negándoles la paja para producir ladrillos. Esta acción dice que provocó un deseo más profundo de salir de Egipto y de darse cuenta de que era necesario el poder libertador de Dios. Es decir, la primera vez que llegó Moisés era como, bueno, quizás quieren salir porque no tienen nada que hacer. Bueno, ya no les vamos a entregar ese material, que es lo que les sirve para hacer el ladrillo, y ya. Entonces, el pueblo, de alguna manera el pueblo de Israel reflexionó y dijo, bueno, tenemos que salir de aquí, ¿verdad? También todo eso no solamente ayudó a bien, porque a pesar de que fue un harto trabajo, pero también el corazón de algunos, probablemente de Egipto, de los hebreos que vivían en Egipto, estaban con que no estamos cómodos aquí. Pero al ver esa situación, yo creo que en su corazón era como, no, necesitamos salir de ese lugar. Los israelitas se encontraban tan desanimados después de la negativa de Faraón que no quisieron ni escuchar a Moisés,
cuando les transmitió el mensaje que Dios les había revelado. Solo después que Israel llegara a sentirse completamente impotente, Dios comenzó a revelarse por medio de las plagas. Las plagas las vemos en Éxodo 7, del 8 y llegamos hasta el capítulo 11 al 10. La palabra hebrea significa dar golpes o herir, señales y juicios. Fueron señales divinas que demostraron que Jehová era el Dios supremo. También son considerados actos divinos por los cuales Dios juzgó a los egipcios y liberó a su pueblo. Dios hizo distinción entre los egipcios y los israelitas, no castigándolos con las últimas 7 plagas. Las plagas fueron una respuesta de Dios a la pregunta de Faraón: ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz? Imagínense ese reto, o sea, ponerle ese reto a Dios y decir: Dios, o sea, no sabe con quién tú te estás metiendo, ¿verdad? Y Dios le mostró su poder, su omnipotencia, ¿verdad? Que Él podía hacer lo que Él quisiera, además de la soberanía que Él tiene. Las 10 plagas de Egipto fueron las de sangre, ranas, piojos, moscas, enfermedad del ganado, el sarpullido, granizo, langostas, oscuridad y la muerte de los primogénitos. O sea, aquí hay mucho, de verdad, que leer. Si nunca lo han hecho, se los recomiendo que lo hagan para saber en realidad qué fue lo que pasó. Ustedes acá tienen un cuadro donde está el nombre de la plaga y alguna pequeña descripción acerca de cada uno de ellos. Algunas observaciones que podemos dar acerca de las plagas es que el periodo de esas plagas duró más o menos un año. Los últimos 7 azotes afectaron únicamente a los egipcios para que supieran que el Dios que cuidaba a Israel era también el soberano de Egipto y más fuerte que sus dioses. Porque recuerden que ellos creían en sus dioses, pero esos dioses no les ayudaron en nada. Las plagas fueron progresivamente severas hasta que destruyeron a Egipto. El endurecimiento del corazón de Faraón se destaca por su terquedad de enfrentar los juicios de Dios. Su arrepentimiento fue superficial, transitorio y motivado solamente por el temor y no por el reconocimiento de la necesidad que tenía de Dios. Esto considero yo que es algo muy importante y es de reflexionar. Nosotros, ¿por qué le tememos, digamos, o respetamos o veneramos a Dios? Lo hacemos porque tenemos miedo de que Dios pueda hacer algo en contra de nosotros, que lejos de Dios nos vaya mal, o en realidad lo hacemos porque Él es Dios, porque Él nos hizo, porque dependemos de Él. En serio, que nuestra vida sin Dios no serían nada y no tenemos que temerle a Él por miedo. Decir, el temor del que se habla acá va más allá de un temor de miedo, sino que estamos hablando de un respeto, de un reconocer, ¿verdad?, quién tiene la autoridad. Dice, el texto bíblico enseña claramente que Jehová iba a endurecer el corazón de Faraón. Eso lo vemos en el 4:21. Pero es evidente que el corazón del rey ya estaba duro y lleno de orgullo cuando Moisés se presentó ante él la primera vez. Este es un punto de discutir, de verdad, de discutir. Y quizás hay muchos comentaristas que dicen de que Dios al final no quería dejar ir al pueblo, porque Él dice, y literalmente lo dice, que Jehová endureció el corazón de Faraón. Yo creo que el corazón de Faraón hubiera sido sensible a la tercera, cuarta, quinta plaga y de haber dicho déjenlo ir, pero no se iba a cumplir el propósito en la vida de Egipto, que había sido el enemigo número 1, había tenido esclavizado al pueblo por mucho tiempo y Dios no iba a permitir que Israel se quedara sin sufrir, ¿verdad?, lo que había hecho sufrir al pueblo. Y esta es mi apreciación. Yo creo que Dios también lo hizo con el propósito, uno, de que el pueblo de Egipto sintiera y supiera que el Dios de Israel, el Dios del pueblo de Israel, era mayor que los dioses de ellos. Otro es que reconocieran, ¿verdad?, que si ellos confiaban en sus dioses, sus vidas no valían nada. Había muchas circunstancias, en serio, de verdad. Pero creo yo que más que todo, Faraón fue usado por Dios para también
enseñarle al pueblo de Israel que tarde o temprano, ¿verdad? Ellos iban a poder ser libres, ellos iban a poder ser liberados, pero Dios tenía que también trabajar sus corazones y que se dieran cuenta quién era Dios. Con esas plagas le mostró al pueblo de Israel que Él era Dios, que era un Dios todopoderoso, que era un Dios omnipotente, que era un Dios que podía sacarlos de ahí cuando Él quisiera, pero ellos tenían que estar seguros en su corazón que iban a seguir a Dios por quien Él era, no por lo que les iba a dar. Dice, a pesar de todo el endurecimiento del corazón de Faraón, dio a Dios la oportunidad de manifestar su poder cada vez más hasta que hiciera una impresión profunda y duradera. Y no solamente en los egipcios e israelitas, sino también en las naciones lejanas, tales como los filisteos. Y esa parte me encanta. Con eso que le pasó a Egipto. O sea, todo el mundo, todo alrededor iba a saber quién era Dios. Y usted y yo sabemos quién es Dios. Dios es un Dios que todo lo sabe, que todo lo puede y que puede hacer de nuestras vidas como Él quiera. Gracias por llegar hasta acá. Bendiciones.